Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de las leyes de Kirchhoff. Estas dos leyes son fundamentales en todos los circuitos electrónicos y las vamos a ocupar para analizar cualquier circuito. Ahora, teníamos ya la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que el voltaje es igual a corriente por la resistencia, y junto con estas dos hay un conjunto suficiente y eficaz de herramientas para analizar muchísimos circuitos. Así que quiero que le pongan toda la atención y comenzamos. Un poco de historia. Como saben, estas leyes pues no son de ahora, ya vienen desde hace 1847. Quien las inventó pues fue un físico alemán y les puso su nombre a las leyes, y son dos fundamentales. La primera es la ley de la corriente de Kirchhoff y la siguiente es la ley de la tensión de Kirchhoff o ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, pues aquí tienen un poco de historia, si lo quieren leer, pues aquí se los dejo. Primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se basa en la ley de la conservación de la carga, de acuerdo con la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no pueden cambiar. Ahora, lo que está en negritas ya les había dicho que lo querían con otro color en su cuaderno. Ahora, la definición. La ley de la corriente de Kirchhoff o LCK establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero. ¿Qué nos dice esto? Que todas las corrientes que entran a un nodo, ustedes ya saben lo que es un nodo, es igual a cero. O dicho en otras palabras, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras las que salen son negativas, o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos las que entran como positivas, todas las que entran van a ser positivas, y las que salen, obviamente negativas. Y si tomáramos las que salen como positivas, por ende tendríamos que tomar las que entran como negativas, pero o sea, si se hace de una manera, las ecuaciones dan el mismo resultado, solo que con signo contrario, o sea, es lo mismo, no se altera dicen que si cambiamos los signos, no alteramos el producto final, pues, en una ecuación algebraica. Ahora, para comprobar la ley de la corriente de Kirchhoff, supóngase que un conjunto de corrientes y 1, 2, etcétera, fluyen en un nodo. La suma algebraica de las corrientes en el nodo es I1 más I2 más I3, etcétera. ¿Sí? Ahora, el primer diagrama aquí es fácil identificarlo. Consideres el nodo de la figura, la aplicación de la ley de la corriente de Kirchhoff. Ahora, nos dice que las entradas se van a considerar como positivas y las salidas como negativas. Si se fijan, este es un nodo. Ahora, I1 está entrando, entonces sería más I1. Aquí no tiene el signo, pero se sobreentiende que tendría un más aquí el I1. Ahora, I2 está saliendo del nodo, o sea que se considera menos, I2 es negativa. Ahora, I3 está entrando, sería positiva. Así se declara una ecuación de esta. Si la fuéramos construyendo, ahorita tendríamos más I3. Ahora, I4 sería más I4, porque es positiva, y pues sí, aquí está. Y I5 sale, o sea que sería menos I5. Ahora, si sumamos todas estas, el resultado nos tendría que dar 0. Ahora, esta ecuación anterior también la podemos representar de la siguiente manera. I1 más I3 más I4, las corrientes que salen es igual
a las corrientes que entran, ¿sí? Ahora, y uno, pues si lo podemos, ya este diagrama pues, es el anterior, ya vimos cómo, pero ¿por qué I2 más I3 ahora son positivas? Porque la anterior ecuación eran negativas. I1 más I2 más 1, I1 más menos I2 da I1 menos I2, más por menos, menos. Y aquí también sería menos. Estas dos son, están restando. Si las pasamos para el otro lado de la ecuación, pasarían sumando. Por eso, acá en este lado ya se encuentran positivas. Ahora, la definición más simple de la ley de la corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, o lo que dice aquí. Ahora, una aplicación simple de la ley de la corriente es la combinación de fuentes de corriente en paralelo. La corriente combinada es la suma algebraica de las corrientes suministradas por las fuentes individuales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas estas tres fuentes las podemos representar como una sola de la siguiente manera. I1 está de manera positiva, I2 está de manera negativa y I3 está de manera positiva. O sea que la corriente total la podríamos representar como la suma de las corrientes individuales, que sería I1 menos, porque va hacia abajo, I2 más I3, y solo tendríamos una fuente ya que contempla a todas las demás. Estos dos diagramas serían lo mismo, pero pues, si se fijan, este está más simple. Ahora, la segunda, antes de pasar a la segunda ley de Kirchhoff, un repaso de la primera. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, o la suma de todas las corrientes en ese nodo debería dar igual a 0. Ahora ya, con ese repaso pues ya pasamos a la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff tiene que ver con la conservación de la energía. Y dice, la ley de la tensión de Kirchhoff o LTK establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada, ¿qué es una trayectoria cerrada? Un lazo, es 0. Ahora, las tensiones, ¿qué son las tensiones? Son los voltajes. Para ilustrar la LTK, consideramos el circuito de la siguiente figura. El signo en cada tensión es la polaridad de la primera terminal encontrada al recorrer el lazo. Se puede comenzar con cualquier rama y recorre el lazo en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Ya todos sabemos que hacia dónde giran las manecillas del reloj. De esta manera es muy sencillo analizarlo en ese sentido, pero también se puede en sentido contrario y el resultado nos va a dar el mismo, solo que si nos vamos en sentido de las manecillas del reloj, todas las ramas que tengamos en nuestro circuito tienen que analizarse en ese sentido, y si nos vamos al revés, todos también en sentido contrario, solo nos darían los signos invertidos, pero al final de cuentas nuestro resultado sería el mismo. Ahora, en la siguiente figura miramos lo anterior. Aquí tenemos un circuito, tenemos nodos, tenemos ramas, tenemos todo lo que lleva un circuito. Ahora, supóngase que se inicia con la fuente de tensión. La fuente de tensión es esta que está aquí, sería nuestra primera rama, en el sentido de las manecillas del reloj, como nos indica esta flechita. Como se muestra en la figura, las tensiones serían
V1 tenemos un voltaje aquí, sería V2 tenemos un voltaje en la resistencia diferente, V3 tenemos un voltaje diferente en esta otra resistencia, V4 de igual manera y V5. Ahora, la suma de todos esos voltajes nos tiene que dar 0 para que, según la ley del voltaje de Kirchhoff. Ahora, ¿por qué menos V1? Si se fijan, la corriente está circulando en sentido de la manecilla del reloj. Entonces, si comenzamos con este, que sería V1, la corriente le entraría por negativo, así que sería menos V1. A la siguiente resistencia le entraría por positivo, que sería más V2. A la siguiente le entra por positivo, que sería más V3. A la siguiente le entra por negativo, que sería menos V4. Y a la siguiente le entra por positivo, que sería más V5. Todas estas serían igual a 0, si hacemos ese análisis. Ahora, la forma más simple de esta ley nos dice que suma de caídas de tensión, esta es la suma de las tensiones, es decir, tenemos varias fuentes que nos suministran voltaje, ¿cómo se pueden reducir? Nos dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Cuando las fuentes de tensión se conectan en serie, o como cuando las pilas las conectamos en serie, se puede aplicar a obtener una tensión total. Combinada es la suma algebraica de nuestras fuentes individuales. Igual que en la parte anterior donde sumábamos las corrientes, aquí también se pueden sumar los voltajes. Ahora, tenemos estas fuentes de tensión en serie. Nos dice que voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 lo vamos a poder representar como un solo voltaje, que se va a llamar Bs o voltaje entre A y B. Ahora, nos dice que voltaje 1 es positivo, o sea que es más V1. Voltaje 2 es positivo más V2 y voltaje 3 es negativo, así que sería menos V3. Y se puede representar de manera más simple así que de manera pues más compleja como tenemos acá. Ahora, el primer ejemplo, necesito que estén concentrados en este ejemplo porque van a tener que resolver 3 ejercicios por su cuenta. Así que es muy simple, no tienen mayor complejidad y si siguen las leyes, pues obviamente las fórmulas, pues todos llegaremos al mismo resultado. Son matemáticas, así que son precisas. Y pues comenzamos con el ejemplo. Dice, en referencia al circuito de la figura, hay las tensiones o como lo podemos también llamar, voltajes en V1 y V2. V1 es el voltaje en la resistencia 1 y V2 es el voltaje en la resistencia 2. Nos da varios datos el problema, como lo es 20 volts, que es nuestra fuente, 2 ohms es el valor de nuestra primera resistencia y 3 ohms es el valor de nuestra segunda resistencia. También nos da los signos de la polaridad, cómo va a fluir. Entonces, conociendo esto, ¿hacia dónde iríamos con la ley de Kirchhoff? Pues con las manecillas del reloj hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, conociendo esto, podemos ya formular nuestra primera ecuación. Pero antes, tenemos que conocer las leyes fundamentales que rigen este sistema para poder eh, resolverlo, que son la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de las tensiones. La ley de Ohm pues, es voltaje igual a corriente por resistencia. Y la ley de las tensiones de Kirchhoff es la suma de los voltajes dentro de un circuito nos da igual a 0. Ahora, conociendo estas dos leyes ya podemos solucionar nuestro problema. Primero, tenemos que aplicar la ley de Ohm. En base a la ley de Ohm sería voltaje 1 igual a su resistencia por la corriente.
tenemos una resistencia de 2 ohms por la corriente aún la desconocemos, entonces sería 2I, voltaje en la resistencia 1 sería igual a 2 por la corriente, o 2I. La resistencia 2 es de 3 ohms, entonces sería voltaje en la resistencia 2 sería igual a 3 por la corriente. Ya definimos estas dos en base a la corriente. Ahora, aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todos los voltajes, entonces sería menos 20, ¿por qué menos 20? Porque está entrando por negativo, o sea, sería menos 20 volts, o menos 20, así déjenlo así, más el voltaje en I, el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, menos 20 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 sería igual a 0 según esta ley. Ok, ahora sustituimos lo que habíamos obtenido al aplicar la ley de Ohm y nos quedaría menos 20 más 2 por I, que sería el voltaje en la resistencia 1, más 3 por I, que sería el voltaje en la resistencia 2, y nos tendría que dar igual a 0. De aquí de esta ecuación, pues es muy simple despejar la I. Simplemente, está restando, pasaría sumando 5, y estos dos los podemos juntar, ¿están de acuerdo? Porque tienen el mismo, entonces sería 2 más 3, 5 y igual a 20. El 5 está multiplicando la I, lo podemos pasar dividiendo. 20 entre 5 sería igual a la I, que sería igual a 4. ¿4 qué? Amperes, porque estamos hablando de corriente. Ahora, ya tenemos la corriente. ¿Cómo podemos conocer el voltaje en nuestra resistencia? Pues fácil, usando estas relaciones. 2 por I, ya sabemos cuánto vale I. Entonces sería 2 por I, 2 por 4, que serían los 4 amperes que vale I, será igual a 8 volts. Ya conocemos la primera incógnita que nos pide el problema. La siguiente incógnita sería 3 por la corriente, que sería 3 por 4, 12. Entonces tendríamos 12 volts. Habría 12 en la segunda resistencia y 8 en la primera resistencia, 8 volts. Y pues hasta aquí quedó resuelto nuestro problema. Ya conocemos las incógnitas, ya se resolvió nuestro problema. ¿Sí se fijaron que para ello utilizamos las leyes básicas que hemos estado viendo en clase, que es la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, que ahora las acabamos de conocer? Y es muy sencillo. Obviamente también utilizamos bases como lo que aprendieron en álgebra y lo demás. Ahora, les dejo. Aquí tenemos una simulación donde podemos ver en un software cómo está, que sí es verdad tan correctos nuestros cálculos. En la primera resistencia tenemos 8 volts. Si se fijan, el voltímetro nos dice que tenemos 8 volts. Y en la segunda resistencia tenemos 12. ¿Por qué me da menos 12 el voltímetro? Porque si se fijan, lo estoy midiendo al revés. El menos lo coloco donde está el más y el más donde está el menos. Es como cuando ustedes tomaron su multímetro en la práctica y algunos medían el negro en positivo, o sea, el cablecito negro de tierra en positivo y el rojo en negativo. Entonces el multímetro les daba su valor, pero se los daba negativo. Si intercambiaban las terminales, ya les daba positivo. Es el mismo caso que está aquí. Pero si se fijan, nuestros cálculos son correctos, 8 y 12. 8 y 12. Ahora, el primer ejercicio que van a tener que resolver es el siguiente. Hallar el voltaje 1 y voltaje 2 en el siguiente circuito. ¿Cómo lo pueden hacer? Simple, con las leyes básicas. Ahora, el siguiente ejercicio sería determine V0. V0 es el voltaje en la resistencia de 6 ohms y tiene relación con esta fuente de voltaje también.
pero pues esto es simple porque bueno, lo van a ir resolviendo con las ecuaciones. Les quise ayudar un poquito colocándoles, digamos, lo que tienen que encontrar. V0 es igual a 6i. ¿Por qué es? Porque aquí aplicamos la ley de Ohm. 6 es la resistencia, es corriente por resistencia, corriente por resistencia. Simple. Y siguen aplicando las leyes como lo hicimos en el ejemplo y obtienen el resultado. Ahora, el siguiente ejercicio es muy similar al anterior. Halle Vx, que sería el voltaje en esta resistencia, y V0, que sería el voltaje en esta otra resistencia. Simple. Así que nos vemos en el siguiente